¿Qué tienen pensado para el sector de la producción? Uno de los pilares fundamentales en la discusión de la campaña fue cómo apoyamos al sector productivo. O sea, no tengo ninguna duda que el Paraguay tiene un enorme potencial y ese potencial viene dado por la capacidad de producción que tenemos en el campo. La agricultura, la ganadería son sectores y pilares fundamentales, no solamente para resolver el problema del hambre en el Paraguay, todavía tenemos niveles de pobreza muy elevados, sino para generar fuentes de ingreso muy, pero muy importantes. El campo ha sufrido mucho en los últimos años por mucha inestabilidad climática, inestabilidad jurídica, inestabilidad tributaria, la seguridad sobre la tenencia de la tierra. Entonces hoy mi foco va a estar en cómo darle seguridad al campo para que pueda trabajar. Necesitamos no solamente cuidar las inversiones que ya tenemos, sino tenemos que generar las condiciones para nuevas inversiones. Paraguay ha venido creciendo mucho en los últimos años, pero puede crecer todavía más a partir de mejoramiento de la infraestructura, el acceso a tecnología, el abordaje que tenemos que darle hacia la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Con el acceso a la tierra, el acceso a créditos blandos, a tasas competitivas y también la asistencia técnica. Entonces hay un abordaje desde lo general para todos y uno específico que es claramente para los sectores más vulnerables, ¿verdad? Que la visión que tengo es reformular la estrategia que tiene el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y tener más un enfoque hacia la producción que un enfoque asistencialista, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años. Presidente, el tema de presión tributaria, esa es una preocupación de los productores y No, nosotros no tenemos... va a haber cambio, no va a haber cambio en los próximos años, no va a haber discusión. Yo no voy a plantear ninguna discusión en el campo tributario, eso para mí ha sido un tema central de la campaña, de la garantía. Estoy totalmente en contra del impuesto a la exportación de grano en estado natural. Creo que eso va a desalentar muchísimo la producción y lo que queremos es generar un ambiente de estabilidad tributaria para que puedan salir a hacer las nuevas inversiones que son necesarias. Hoy algo que impacta mucho también al sector productivo es el contrabando. ¿Qué planes se tiene para seguir luchando contra este Lucha flagelo? frontal, control de nuestros ríos, ahí vamos a trabajar entre todas las instituciones. La Armada tiene una responsabilidad, la aduana tiene una responsabilidad, la Policía Nacional, y ahí yo tengo muy claro que el esfuerzo coordinado tiene que ser fundamental para generar fuentes de empleo. Ustedes saben que yo he hablado de 500.000 nuevos empleos en los próximos años, entonces en ese sentido voy a ser implacable con las instituciones que tienen la responsabilidad de controlar el no ingreso. La pandemia demostró que cuando controlamos no ingresan los productos de contrabando, cuando no ingresan los productos de contrabando, la industria nacional trabaja a su capacidad instalada y eso son buenas noticias para los paraguayos. Presidente, dentro hablando de de lo la que hace... industria, Sí. hablando de la industria, ¿hay proyectos y planes para industrializar nuestra materia prima? Hay muchísimos planes y uno de los elementos que hoy hace difícil la industrialización es el acceso a créditos a largo plazo. Pero cuando yo hablo largo plazo no es a 5 años, a largo plazo estamos hablando 15 años. Es el tipo de crédito que hoy le permite a la industria en el Brasil, la industria en otros países del mundo ser competitivos. Nosotros no podemos pretender que nuestras industrias compitan con industrias de otros países cuando las condiciones no son las mismas. Tenemos que trabajar en el acceso a los mercados, tenemos que trabajar en la incorporación de tecnología y eso requiere inversiones y esas inversiones se tienen que amortizar a un plazo lo suficientemente largo para que el producto sea competitivo. El seguro agrícola es un tema que constantemente entra en tela de juicio y sabemos también que el campo necesita de crédito, respaldo, por las particularidades que sean justamente factor agroclimatológico que afecta muchas veces a los productores, pero finalmente termina siendo un negocio. ¿Qué podemos decir sobre esto? Y el Estado tiene algunas herramientas, ¿verdad? Obviamente el Estado tiene que proveer un seguro a aquellos sectores más vulnerables, ¿verdad? Y los privados que ya lo están haciendo base a su mismo análisis de riesgo son los que contratan estos seguros. Esto es como los microseguros sociales, ¿verdad? Nosotros habíamos implementado en el gobierno anterior unos microseguros para las familias en situación de pobreza extrema, porque habíamos identificado que el fallecimiento de un familiar o la enfermedad de un familiar le generaba una crisis económica que finalmente le hacía vender todo lo poco que tenía, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en el sector productivo, ¿verdad? El Estado tiene que desarrollar esta herramienta de seguros para el pequeño productor, ¿verdad? Para poder darle una seguridad en caso del clima sea adverso. Esto es una herramienta muy útil que la vamos a implementar también en el gobierno.
Presidente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. El tiempo en televisión, como se dice, es corto. Sabemos que está con una agenda bastante cargada. Y por último, el mensaje para los productores. Muchas gracias. Quería simplemente pasar por acá para transmitir la importancia que representa para mí y en mi próximo gobierno el sector productivo. Paraguay tiene un enorme potencial. Todo lo que es el desarrollo de la agroindustria, avanzar en darle valor agregado, pero cuidando principalmente al campo. La pandemia ha demostrado que el campo siguió trabajando cuando prácticamente todo el mundo paró. Paraguay tiene un enorme potencial para seguir desarrollándose, esto en armonía con el medio ambiente, en armonía con todos los paraguayos, así que vamos a trabajar muy de cerca con el sector productivo y darle todas las garantías para que puedan seguir haciendo las inversiones que son necesarias para el país. Muchísimas gracias.